Muchas gracias por permitirnos nuevamente la oportunidad de comunicarnos con ustedes a través de esta vía. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles un año 2020 lleno de muchas bendiciones, de satisfacciones y de metas cumplidas en los diferentes ámbitos en donde cada uno de ustedes se desarrolla. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema trascendental en el ámbito tributario contable, como lo es el tema de la revelación del secreto bancario con fines tributarios. Como ustedes saben, actualmente pues la SAT tiene mayor facilidad para acceder a nuestra información financiera administrada por bancos y otras entidades sobre las transacciones que ahí realizamos. Así que pues espero que esta breve charla pues sea de interés para ustedes y sobre todo que les ayude en su administración financiera y fiscal en su empresa. Así que pues empezamos agradeciéndoles nuevamente la amabilidad de su atención. Bueno, les comentaba que SAT pues actualmente tiene mayor facilidad de acceder a nuestra información financiera realizada en bancos del sistema, cooperativas y otro tipo de entidades. Así que suena o es, mejor dicho, muy importante que nuestra empresa esté preparada con sistemas de control interno y sobre todo con registros contables adecuados para evitar algún tipo de contingencia fiscal. Como ustedes saben, esto entra en vigencia a través de una reforma al Código Tributario, donde pues se permite acceso de información, digamos, a la SAT, proporcionada por terceras entidades, entre ellas bancos y otras entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos. Esta normativa pues entra en vigencia a través del decreto 37/2016, el cual fue publicado en agosto de 2016 y empezó a regir a partir del 23 de febrero. Sin embargo, pues como veremos más adelante, hubo cierta turbulencia legal que dejó suspendida esta normativa y nuevamente en noviembre del año pasado, 2019, retoma vigencia, es decir, la vigencia del artículo 30C del Código Tributario, que es la esencia de nuestro tema en esta ocasión. Bueno, hemos querido compartir con ustedes varios temas. Por supuesto, en esta primera entrega pues vamos a compartir una parte y en una posterior entrega una parte restante. En esta ocasión vamos a ver brevemente los antecedentes y la definición de lo que nosotros podemos entender como secreto bancario. Vamos a hablar sobre el rol que juega la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre este tema en el ámbito internacional, un breve análisis sobre a quiénes se aplica el tema del secreto bancario o la revelación del secreto bancario y, por supuesto, analizar la reforma a la Ley de Bancos y Grupos Financieros y las reformas al Código Tributario. En una siguiente entrega, pues vamos a estar analizando el rol que juega el Código de Comercio con nuevas obligaciones que se están generando para la empresa, específicamente en temas contables. Y también estaremos analizando en la siguiente entrega pues algunos aspectos de control interno que nosotros sugerimos relacionados con la bancarización, con la administración de ingresos en las empresas, con la administración de egresos, costos y por supuesto la administración de activos y pasivos que juegan un rol muy importante y de mucha atención en este tema de la administración bancaria. Así que arrancamos. Y como ustedes saben, pues el secreto bancario pues es aquella obligación que se impone a los bancos de no revelar a terceros sin causa justificada información de sus clientes. Vean ustedes que es sin causa justificada. Actualmente pues la normativa del artículo 30C del Código Tributario pues abre esa puerta para crear una justa causa, digamos, donde los bancos deben revelar la información que SAT les solicite siempre y cuando haya intervención y aprobación, digámoslo así, de un juez competente. Entonces el secreto bancario también lo podemos entender como aquel deber de la institución bancaria, por supuesto, de no suministrar información sobre las cuentas de sus clientes,
salvo en los casos excepcionales previstos por la ley. Otra definición podemos también referir que se puede entender como la relación jurídica derivada del hecho de que la institución bancaria conozca la situación económica patrimonial de su cliente. Es decir, que el secreto bancario en algún momento se da también por esa relación de confianza entre banco, en este caso si hablamos de banco, con su cliente, de no revelar información a terceros. Digamos, el secreto bancario es como parte esencial, digamos, de una transacción que los clientes confían a estas entidades. Antiguamente, en el siglo XV, en Europa, se asociaba, digamos, digamos, la actividad bancaria se entendía como una profesión, y entonces el secreto bancario era parte de la profesión del banquero, y el secreto bancario era como un secreto profesional que no se debía revelar, dado que se consideraba, digamos, a la banca como una profesión. Y desde ahí vamos a ver que este secreto bancario ha estado vigente a nivel mundial. Y como sabemos, Suiza es el mejor ejemplo, digamos, de este secreto bancario, que aunque aún está, digamos, relativamente fortalecido, este secreto empieza a perder vigencia, y por el contrario, digamos, las administraciones tributarias o el poder fiscal empieza a ganar campo en este tema. Por lo tanto, Suiza todavía es el mejor ejemplo, digamos, del secreto bancario. Sin embargo, ya existen excepciones. En un momento mencionaremos un caso específico. A nivel general, el secreto bancario pierde fuerza en varias naciones, prevaleciendo el poder fiscal. Y es importante saber que el secreto bancario se revela para prevenir el lavado de dinero, blanqueo de capitales y actividades criminales. Quiere decir que el secreto bancario no nace específicamente por fines fiscales, sino más bien surge para prevenir actividades delictivas, criminales, blanqueo de capitales, y por supuesto viene a tocar el tema fiscal. Sin embargo, el tema fiscal no fue la razón de la revelación del secreto bancario a nivel internacional, pero lo viene a tocar. En algunos principios en el tiempo, pues les comentaba que el secreto profesional se asemeja, digamos, a una profesión del banquero, donde es un deber tener ese secreto sobre la información que sus clientes le han confiado, considerando que la actividad bancaria pues se considera como una actividad profesional en aquel entonces. Bueno, les mencionaba un caso ilustrativo, y aquí vemos un caso en Suiza, donde el banco suizo, el Union Bank, conocido como el primer administrador de fortunas privadas del mundo, pues fue demandado civilmente por Estados Unidos, y Estados Unidos pues le requería la revelación de varias cuentas bancarias de clientes, donde Estados Unidos pues tenía cierta duda sobre el origen de estos fondos. Después de un proceso legal, pues Suiza, el Union Bank, se vio finalmente obligado a revelar cierto número de cuentas a Estados Unidos que lo solicitaba. Entonces, es un caso ilustrativo que deseaba presentarles para analizar que si bien el secreto bancario se mantiene, pero empieza a perder fuerza y empieza a ganar espacio, digamos, el poder fiscal. De ahí la importancia que las empresas y las personas individuales pues tengamos controles adecuados para no caer posteriormente en problemas con SAT, que al final de cuentas pues pueden afectar nuestro patrimonio. Podríamos decir entonces que el secreto bancario es un deber de no divulgar información del cliente que el banco ha obtenido en virtud de su relación financiera, excepto entonces por disposiciones legales. Les mencionaba al inicio de esta charla que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, como le llaman algunos, pues esta entidad fue creada en 1960 con propósitos de promover un desarrollo a nivel global y de crear transparencia. Esta entidad aproximadamente se integra por 36 países, que en un momento pues vamos a ver muy brevemente cuáles son esos países. Y entonces el secreto bancario, que es la razón de mostrarles esto, el tema de la OCDE, pues
la OCDE ha sido uno de los entes que ha presionado un poco a varios países, incluso a Guatemala, para que tengamos legislación que revele esta información para fines tributarios. Entonces la OCDE juega un papel muy importante y los países que cumplen con la normativa que este ente exige, pues forman parte de esta organización internacional. De momento, pues Guatemala no es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y aquí pues pueden ver ustedes quiénes son esos países. Si quisiéramos centrarnos en Latinoamérica, pues encontramos a Chile, encontramos a México, y creo que son los únicos dos países de Latinoamérica, es decir, nuestros países todavía se encuentran en proceso de fortalecimiento de varias políticas que este ente exige, y por tanto pues todavía nosotros como Guatemala no alcanzamos todavía ese nivel necesario para ser parte de la OCDE como miembro. Bueno, aquí les presento un breve análisis sobre la carga tributaria del país. Aquí pues vemos a varios países latinoamericanos y vemos que la carga tributaria de Guatemala alcanza el 12.6%, obviamente relacionado con el Producto Interno Bruto. Vemos a Cuba hasta abajo, que tiene la carga tributaria más alta, y las barras amarillas son los países centroamericanos, que incluye a Panamá, y veamos que de Centroamérica y de Latinoamérica, Guatemala es el país que menor carga tributaria tiene, y de Centroamérica, Nicaragua es el país que mayor carga tributaria tiene, con un 22.6%. Recuerden ustedes que la carga tributaria se determina mediante la división de lo que SAT recauda. También podemos incluir lo que recauda el IX, lo que recauda el INGUAT, y todo eso es la recaudación o los impuestos que pagamos los guatemaltecos dividido el Producto Interno Bruto. Y consciente de esto nos da la carga tributaria, y entonces Guatemala tiene un 12.6. Para este año, aquí hay otra gráfica donde les presento el comportamiento de la carga tributaria de Guatemala, y vemos que en un año 1995 nuestra carga tributaria era del 10.20%. En el año 2007 la carga tributaria alcanza su nivel más alto con un 13.9%, y en el 2018 cerramos con un 11.9%. Al momento de esta presentación, pues SAT todavía no tiene los datos a diciembre. Sin embargo, al 30 de noviembre la carga tributaria de Guatemala alcanzaba aproximadamente un 10.8%, cerca de un 11%. Es decir, que este año 2019 no esperemos que la carga tributaria tenga un pico, sino que básicamente va a mantenerse en ese promedio en donde ha estado Guatemala. Entonces esto es de analizar, porque el secreto bancario, lo que al final de cuentas en lo que va a incidir o se esperaría que incida es en el incremento de la recaudación. Al recaudar más el país, obviamente la carga tributaria se verá incrementada. De aquí a un año estaremos analizando cómo le fue a SAT en este 2020 respecto a la implementación ya efectiva de la normativa que libera el secreto bancario para fines tributarios. De momento nuestra carga tributaria no tiene novedad, esperemos que no se venga a la baja, y vamos a estar al tanto en cuanto SAT publique esta información. Bueno, retomando ya específicamente el tema del secreto bancario, pues yo les decía al inicio que esto fue introducido mediante, obviamente, el Congreso de la República de Guatemala en agosto de 2016, y el artículo 30C del Código Tributario, que permite el acceso a la información financiera, cobró vigencia el 23 de febrero de 2017. Sin embargo, fue suspendido en agosto de 2018 por una acción de inconstitucionalidad que se presentó, y recientemente, el 26 de febrero de 2019, retoma vigencia a través de un fallo de la Corte de Constitucionalidad que se dio el 5 de agosto de 2019, y fue publicado hasta noviembre de 2019, en donde lo cual permitió la vigencia nuevamente de este secreto, de la revelación del secreto bancario con fines fiscales. Bueno, este decreto 37 de 2016 introdujo reformas a varios estamentos legales, y vamos a ver cómo es que se concatenan. Y lo primero que tocó fue la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, también la Ley de Bancos y Grupos Financieros, eso es clave, también el Código Tributario, al Código de Comercio, también la Ley del Registro Nacional de las Personas,
que aquí solo lo refiero porque no, para efectos fiscales, pues no lo he tomado en cuenta ya que no tiene incidencia. Y lo importante es que analicemos que el contribuyente y las empresas analicen la vinculación que el secreto bancario tiene con el tema penal, tanto con la obligación de las entidades a brindar información financiera de terceros, como también al incumplimiento de esta obligación. Entonces, hay un andamiaje legal que nos relaciona con el Código Penal y esto lo vamos a estar analizando en una siguiente entrega. Empecemos entonces. Y bueno, ¿a quiénes aplica la revelación del secreto bancario? Básicamente aplica a todos. Digamos, el artículo 18 del Código Tributario nos dice quién es un sujeto pasivo y básicamente es aquella persona que está obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias. El artículo 2 de la Ley de Actualización Tributaria nos dice que contribuyentes del impuesto son aquellas personas individuales, jurídicas, los entes o patrimonios, por ejemplo, los fideicomisos, las copropiedades, etcétera, residentes en el país que obtengan rentas afectas. Entonces, digamos, SAT va a poder revisar cuentas bancarias u otro tipo de información financiera en poder de terceros, independientemente de si estamos o no inscritos, ya que, digamos, la legislación no dice que va a aplicar únicamente a los inscritos, a los que tengan NIT, inclusive podría aplicar a otro tipo de personas que no está inscrita en SAT, pero que tenga transacciones financieras de importancia. Entonces, esto está dirigido a asalariados y profesionales. Entonces, mucho cuidado con otros ingresos que a veces tienen este tipo de personas, que a veces no son facturados, que tampoco son soportados adecuadamente fiscalmente, por ejemplo, la venta de vehículos, la venta de bienes, inmuebles inclusive. Entonces es de cuidar mucho cómo se soportan estos otros ingresos. Los pequeños contribuyentes deben tener sumo cuidado respecto a sus ingresos y gastos. Los contribuyentes normales, mucho cuidado con los controles internos relacionados con ingresos, con gastos, con activos y pasivos. A veces descuidamos mucho el incremento patrimonial y a veces ese incremento patrimonial no se ve reflejado, digamos, en comparación con el comportamiento de las ventas. Entonces llama la atención cómo puede crecer tanto un patrimonio si la empresa no ha generado ventas. Obviamente puede ser a través de préstamos u otro tipo, pero entonces viene la importancia de que los contribuyentes en sus empresas tengan un control interno fortalecido que les permita soportar todo este tipo de transacciones que en algún momento puede darle duda a SAT, lo que llamamos duda razonable. Entidades no lucrativas, también mucho cuidado. Las entidades no lucrativas son aquellas que reciben donaciones y otro tipo de ingresos como cuotas de sus asociados, y entonces deben tener un control adecuado y recuerden ustedes que las entidades no lucrativas pues idealmente deben administrar sus registros a través del sistema de contabilidad por fondos, incluso a los no inscritos. A veces en la economía informal vemos negocios muy exitosos donde sus propietarios pues han adquirido bienes, vehículos o viviendas, inmuebles, terrenos, sin embargo no están inscritos en SAT. Entonces ahí hay un riesgo latente porque SAT, recuérdense, tiene acceso ya a esta información. Si pagamos nuestra calcomanía del vehículo, recuérdense, SAT sabe que tenemos allí un vehículo y si no estamos inscritos y si no estamos declarando, eso puede darle a SAT una duda sobre nuestras transacciones y podría solicitar SAT acceso a esa información para verificar de dónde hemos obtenido ese vehículo o ese bien inmueble. Bueno, aquí les dejo esta presentación, básicamente pues los diferentes estamentos legales que la ley que tienen que ver con el secreto bancario, y aquí pues simplemente las enumero y les presento los objetivos de cada una de estas normativas. Bueno, para empezar, entonces vemos que la Ley de Bancos y Grupos Financieros fue actualizada o modificada a través de este decreto 37-2016 y básicamente toca el artículo 63 que tiene que ver con la confidencialidad de las operaciones. Es decir, que no se puede, digamos, este artículo dice que no se puede proporcionar información de la entidad de los depositantes, de los bancos, las instituciones financieras y empresas de un grupo financiero, excepto, vean la parte de abajo dice, excepto
la información que los bancos deben proporcionar y ahí les enumero: Junta Monetaria, Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, y lo nuevo entonces es Superintendencia de Administración Tributaria. Es decir, el artículo 63 en su primera parte dice que, que no se puede proporcionar información excepto a las entidades de abajo, y de último aparece la SAT. Entonces, esto es lo que abre la puerta para que SAT pueda acceder a los registros, o mejor dicho, a información financiera administrada por terceros. Y entonces SAT, a través del artículo 30C del Código Tributario, puede requerir información a entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, o sea, los bancos. Pero también, vea usted, SAT puede pedir información a cooperativas de ahorro y crédito, también a entidades de microfinanzas y a entes de microfinanzas sin fines de lucro. Entonces, no solo los bancos. Entonces, pongamos mucha atención sobre este tema. ¿Qué tipo de información puede requerir SAT? Bueno, SAT puede requerir información específicamente de movimientos bancarios, pero también de otro tipo de transacciones que nosotros realicemos con aquellas entidades que vimos hace un momento: bancos, cooperativas, entidades de microfinanzas. También puede pedir información sobre inversiones de plazo fijo, y otro tipo de transacciones o de inversiones que tengamos en bancos o en el sistema financiero, sobre activos disponibles, acciones, por ejemplo, y otro tipo de operaciones y servicios realizados. Es decir, el artículo 30C abre la puerta para que SAT pueda pedir a terceros información financiera, no solamente bancos. O sea, aquí está bien claro: movimientos bancarios, transacciones, inversiones, activos disponibles y otro tipo de transacciones. SAT va a pedir esta información siempre que haya duda razonable. Lamentablemente, el Código Tributario no explica qué es duda razonable, y la Corte de Constitucionalidad, a través de la sentencia que veíamos al inicio, pues trató de explicar un poco qué es una duda razonable, pero todavía queda bastante ambigua, que por supuesto beneficia a SAT. Y dice que la Corte lo entiende como aquella interrogante o cuestionamiento discursivo, lógico y fundado de que un acto u operación merece indagarse o averiguarse. O sea, el mérito de indagarse o averiguarse es el elemento que faculta a SAT para pedir información, y estos elementos son los que el juez califica para que SAT acceda o no a lo pretendido. Es un proceso de indagación o investigación para fines y propósitos eminentemente fiscales. Eso es importante entenderlo. Entonces, duda razonable, pues básicamente queda muy general, y es cualquier duda que tenga SAT sobre nuestras transacciones. Eso va a motivar para que SAT, mediante juez, pueda pedir información a terceros respecto de nuestras transacciones financieras en bancos, cooperativas, entidades de microfinanzas, etc. Entonces, el requisito es que haya duda, siempre que haya duda razonable. Entonces, mucho cuidado. Algunos temas de control interno suelen ser importantes, por ejemplo, que haya congruencia entre las declaraciones del impuesto al valor agregado versus el impuesto sobre la renta, que nuestros sueldos reportados versus las cuotas del IX pues tengan congruencia, y cuando haya diferencia que estén soportadas legalmente. Recuérdense que no necesariamente siempre tienen que coincidir los sueldos con las cuotas IX, porque la ley dice cuándo corresponda. Entonces debemos saber en qué casos corresponde y en qué casos no. Los márgenes de las compras determinadas versus ventas reportadas, o sea, debe haber una relación adecuada, y también es importante que las empresas manejen o conozcan sus márgenes de utilidad versus los márgenes del sector o tipo de industria. Digamos, por ejemplo, si hablamos de gasolinera, y si las gasolineras manejan, por decir, algún margen de utilidad del 7%, entonces obviamente llamará la atención a la SAT alguna gasolinera que esté reportando un 2% de margen de utilidad, o un 3%, o reporte pérdidas constantes. Entonces, es mucho cuidado con nuestra información contable. También duda razonable la podría provocar denuncias de terceros, que alguien nos denuncie, sospechas derivadas de auditoría que haga la SAT, activos, mucho activo o mucha deuda, digamos, que sean incongruentes en la contabilidad, exceso de inversiones, pocas ventas. O sea, hay varios elementos que a SAT le pueden dar duda razonable, y de ahí es que viene la importancia de que las empresas tengan un control interno fortalecido. Y básicamente, pues, en mi opinión personal, es controlar bien sus bancos, sus transacciones bancarias debidamente conciliadas y registradas en la contabilidad, y aquellas cuentas para empresas individuales que no tengan relación con el negocio, pues
separarlas, que sean, obviamente no hay obligación de incluir cuentas personales, pero entonces se requiere de un control interno muy prudente para tener la información adecuada. En resumen, el SAT tendrá acceso a nuestra información financiera en 14 días. La SAT va a solicitar a un juez, el juez va a emitir una resolución en 3 días y lo va a notificar en otros 3 días. Luego las entidades, las cooperativas, los bancos tienen 8 días para entregarle a SAT esta información. Entonces hemos calculado que en 14 días SAT solicita y recibe la información siempre que haya autorización de juez. Entonces el juez aquí actúa como un filtro donde puede decirle a la SAT, mire, sí al lugar o no al lugar su petición. Entonces, por lo menos eso le da cierta garantía al contribuyente de que pues tampoco SAT libremente entra a conocer toda nuestra información. SAT debe demostrar ante un juez la razón, debe justificar por qué necesita nuestra información. El juez lo analiza y entonces en un promedio de 14 días SAT podría recibir la información. Aquí pues les presento algunos requisitos que SAT debe presentar para hacer esa solicitud. Estos son los tiempos que tiene el juez. Es muy importante tomar en cuenta que cuando SAT solicita la información ante un juez, y si el juez lo aprueba, pues el contribuyente no va a estar enterado de esto. El contribuyente se va a enterar al final, si es que SAT, después de haber recibido la información, pues encuentra alguna incongruencia o en el peor de los casos un delito. Bueno, aquí pues les dejo esta presentación que básicamente trata de describir el procedimiento que les he tratado de resumir hace un momento. Y aquí pues les comento que SAT, si el juez en algún momento denegara a SAT esa solicitud, pues SAT puede apelar y puede apelar y tratar de que esa información finalmente se le entregue. Si del análisis que SAT realice de esa información que recibió con autorización de juez, SAT concluye que hay infracciones, pues obviamente va a notificar al contribuyente para que a partir de allí el contribuyente empiece a defenderse, es decir, no se veda o no se quita ese derecho de defensa que todos tenemos. Ahora bien, si el SAT presume que hay un ilícito penal, entonces SAT va a presentar la denuncia al Ministerio Público, por ejemplo, y aquí es delicado porque el contribuyente todavía no va a estar enterado de que ella tiene una denuncia en el Ministerio Público. Se va a enterar hasta que le sea notificada, cuando sea notificado por parte de este ente. Entonces, mucho cuidado porque es importante que los contribuyentes tengan un control interno fortalecido en el tema del secreto bancario, dado que cualquier actividad financiera que le dé a SAT duda razonable va a ser motivante para que SAT, por medio de juez, solicite la información y si el juez lo autoriza, pues las entidades, como veíamos, bancos, cooperativas, entidades de crédito, de microfinanzas, se la van a entregar a SAT. El contribuyente no va a estar enterado hasta que SAT le notifique que probablemente hay algún ajuste para que se defienda o en el peor de los casos una denuncia penal al Ministerio Público y el contribuyente se va a enterar hasta que el Ministerio Público le notifique de esa denuncia. Así que es un tema personalmente muy importante para las empresas donde necesariamente exige que las empresas tengan un control interno fortalecido para evitarnos problemas. Entonces, mucho ojo con las cuentas bancarias, mucho ojo con sus conciliaciones mensuales, mucho ojo con sus registros mensuales en la contabilidad y es importante que estos registros contables sean verificados por un profesional experto como apoyo a su sistema contable. Bueno, les agradezco bastante la atención que hoy me han brindado para compartir con ustedes y espero saludarles en una próxima oportunidad donde estaremos analizando el tema de la resistencia a la acción fiscalizadora y también estaremos analizando los nuevos requerimientos contables que, de acuerdo al Código de Comercio, ahora las empresas deben tomar en cuenta para no tener problemas de resistencia a la acción fiscalizadora. Muchas gracias por su atención y les ratifico mis mejores deseos para este 2020. Hasta una próxima oportunidad.